A ella la obligaron a firmar los papeles del divorcio en plena Nochebuena, rodeada de sonrisas falsas y miradas que la querían ver caer. Mientras las copas brindaban y las luces del árbol brillaban, nadie imaginó que la chica sin valor que humillaban aquella noche volvería al día siguiente, convertida en su nueva jefa. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Aquella noche de Nochebuena, mientras la música suave llenaba el salón amplio del piso en Salamanca, María del Carmen apenas podía sentir sus manos. Había pasado años intentando encajar en un mundo que nunca la aceptó, y aún así allí estaba sosteniendo una bandeja de copas como si fuese una figura más del decorado. Recordaba vagamente la última Navidad de su infancia, una cena sencilla en el centro de acogida, donde un voluntario les llevó chocolate caliente. Esa imagen regresaba a ella cada vez que se sentía perdida, como un pequeño faro en medio de la oscuridad. Pero aquella noche ese faro parecía más lejano que nunca. El ambiente era elegante, casi solemne. Las luces doradas, un árbol enorme que rozaba el techo y el aroma a canela mezclado con perfumes caros, creaban una atmósfera impecable. La mayoría de los invitados apenas reparaba en su presencia, salvo para pedir otra copa o apartarse cuando pasaba demasiado cerca. Javier, su marido, la observaba desde lejos, con una expresión neutra, como si fuese una desconocida. Doña Isabel, impecable con un vestido verde oscuro, le lanzaba miradas duras que cortaban como cristal. Don Rafael conversaba con dos empresarios cerca de la chimenea, ajeno a todo lo que no fuese su propio interés. María del Carmen se movía con cautela, intentando no tropezar, intentando que el temblor de sus manos no la delatara. Cuando Javier pidió silencio, un murmullo recorrió la sala. Subió un pequeño escalón y se colocó frente al árbol iluminado. Con voz firme, anunció que su matrimonio había llegado a su fin y que prefería dejarlo claro delante de la gente que realmente importa. María sintió un escalofrío repentino recorrerle la espalda. Los invitados intercambiaron miradas tensas. Algunos parecían incómodos, otros simplemente curiosos. Javier le tendió los papeles. Ella vio su propio nombre borroso entre lágrimas contenidas y sintió como el mundo se contraía a su alrededor. Doña Isabel murmuró algo sobre poner las cosas en su sitio, mientras la música seguía sonando de fondo, indiferente a la humillación que se consumaba en medio del salón. María firmó sin protestar, como quien acepta una derrota inevitable. El bolígrafo tembló en su mano, pero la firma quedó estampada. No había nada más que decir, nada que pudiera rescatar de una relación que llevaba tiempo rota. Al terminar, la atmósfera se volvió aún más pesada. Javier dio un paso atrás como si necesitara distancia inmediata. Doña Isabel soltó un suspiro satisfecho al ver la firma. Don Rafael, desde la esquina, hizo un gesto leve al personal de seguridad. Nadie levantó la voz ni mostró indignación. Simplemente la acompañaron hacia la puerta como si apartaran algo que ya no encajaba en el escenario. El aire helado de Madrid la golpeó de frente cuando la puerta se cerró a su espalda. Caminó despacio por la calle Serrano, iluminada con luces navideñas, sin saber a dónde ir. La ciudad seguía viva, pero ella se movía dentro de un silencio interior que ningún ruido parecía capaz de romper. Pensó en el chocolate caliente de aquella Navidad lejana, en el olor de la manta vieja que compartía con otras niñas y en la sensación de no pertenecer a ningún sitio. Ahora, décadas después, ese sentimiento regresaba con la misma fuerza. Mientras avanzaba bajo las luces festivas con el corazón encogido y la mirada perdida, María se preguntó por primera vez si realmente había nacido para no pertenecer a ningún lugar. 2 semanas después de aquella Nochebuena amarga, María del Carmen aún caminaba como si cargara un peso invisible sobre los hombros. No había vuelto a Salamanca ni a ningún lugar que le recordara su antigua vida. Prefirió perderse por calles más humanas, donde nadie la mirara con lástima. Lavapiés con sus cuestas estrechas, tiendas pequeñas,
y olor a pan recién hecho, le ofrecía ese anonimato. Un cartel pegado en una farola llamó su atención. Se buscaban voluntarios para ayudar en un centro de acogida infantil. Quizá por impulso, quizá por nostalgia de aquel refugio lejano, donde ella misma creció, decidió entrar. El interior del centro estaba lleno de voces infantiles, risas, y algún que otro llanto breve que las cuidadoras calmaban con paciencia. Había olor a sopa casera, a jabón suave y a dibujos recién pintados. María se sintió extrañamente cómoda, como si una parte dormida de sí misma se despertara poco a poco. La directora, una mujer amable llamada Ana, la recibió con una sonrisa cansada pero sincera. Le explicó el funcionamiento, los horarios, los juegos de la tarde. María escuchaba atenta, aunque su mente viajaba a recuerdos borrosos. Camas alineadas, mantas ásperas. Un juguete roto que compartía con otra niña, cuyo nombre había olvidado hacía años. Fue entonces cuando lo vio un niño sentado solo en una mesa baja, coloreando con trazos firmes. Tenía el ceño ligeramente fruncido, como si concentrarse le costara más que a los demás. Sus ojos grandes y oscuros se levantaron hacia ella con una mezcla de curiosidad y un reconocimiento difícil de explicar. María sintió un pequeño sobresalto por ese gesto tan directo. Ana murmuró que se llamaba Mateo, que no hablaba demasiado, pero que era muy observador, quizá demasiado para un niño de 8 años. María se acercó despacio, procurando no invadir su espacio. Mateo no dijo nada al principio. Simplemente la miró con calma, como si ya conociera su presencia. Ella le preguntó qué estaba dibujando. Él giró el papel sin prisa, un dibujo sorprendentemente detallado, de un hombre mayor con barba canosa y mirada triste, acompañado de una mujer joven de expresión suave. María sintió un leve temblor en el pecho. La forma de la nariz, la caída del cabello, incluso la línea de la mandíbula. Había algo inquietantemente familiar, aunque no podía precisar qué. Mateo mantuvo su lápiz entre los dedos, sin apartar la mirada. Entonces, con voz tranquila, dijo algo que la desarmó. «Tú no pareces una mujer mala». Las palabras cayeron sobre ella con una calidez inesperada. Hacía semanas que nadie le hablaba sin juicio, sin brusquedad, sin esa distancia que tantas veces había sentido. Ana desde lejos volvió a acercarse para explicar que Mateo decía a veces cosas que parecían fuera de contexto, pero nunca eran hirientes. María se agachó para quedar a su altura. Preguntó suavemente quiénes eran las personas del dibujo. Mateo señaló primero al hombre y luego a la mujer. «Es un recuerdo», murmuró. María frunció el ceño. «Un recuerdo». ¿De qué tipo? Mateo abrió una pequeña carpeta vieja gastada en las esquinas. De ella sacó otro papel, una foto arrugada apenas del tamaño de su mano. María sintió que el ruido del centro desaparecía cuando la vio. En la imagen aparecían 2 figuras, el mismo hombre distinguido del dibujo, y una mujer joven que sonreía con una dulzura tranquila. No era idéntica a ella, pero sí lo suficiente para despertar una inquietud profunda. María retrocedió un paso, como si su mente necesitara espacio para asimilarlo. Mateo la observó con serenidad, como esperando que ella reconociera algo que él ya intuía. Ana intervino posando una mano suave en su hombro. Explicó que Mateo había llegado al centro con algunas pertenencias que nadie pudo relacionar con su familia, y que esa foto era lo único que siempre había conservado. Muchos niños se aferraban a objetos así para sentirse seguros. María intentó sonreír, aunque su mente estaba muy lejos, tratando de unir piezas que ni siquiera sabía que tenía. ¿Por qué esa imagen le provocaba una impresión tan profunda? ¿Por qué sentía que el rostro de la mujer despertaba un eco enterrado en su memoria? Mateo, sin apartar la mirada, añadió en voz baja: «Creo que tú te pareces a ella, la mujer del dibujo». La frase la estremeció más de lo que quería admitir. No sabía si era la inocencia del niño o un hilo invisible que empezaba a tensarse en su interior. Agradeció a Ana y se despidió del grupo.
Mientras caminaba hacia la salida, la ciudad parecía más callada que de costumbre. El aire frío le secó los ojos húmedos. No recordaba con claridad el camino de vuelta, pero sí. Esa sensación persistente en el pecho, como si alguien hubiera tocado una puerta que llevaba años cerrada. Esa noche María no pudo dormir pensando en ese rostro que de manera inquietante parecía rozar el suyo. Cuando María regresó al centro unos días después, el cielo gris de Madrid anunciaba lluvia. Lavapiés conservaba ese aire vivo, incluso en invierno vecinos, saludándose desde los balcones, el olor a café tostado escapando de los bares, el murmullo constante de pasos sobre las aceras húmedas. María caminó despacio, debatiéndose entre el deseo de volver y una inquietud que aún no sabía nombrar. Ana la recibió con una sonrisa cálida, preguntándole por su semana, aunque notó en sus ojos una preocupación que prefirió no comentar. Dentro los niños jugaban entre bloques de colores y dibujos. Mateo, en cambio, estaba sentado solo observándola con la serenidad silenciosa que lo caracterizaba. Parecía haber estado esperándola. Cuando María se acercó, él abrió la pequeña carpeta que nunca soltaba y sacó el mismo dibujo del otro día, acompañado esta vez de un papel doblado. Lo desdobló con cuidado y se lo entregó. Era una fotografía antigua gastada por los bordes. El mismo hombre del dibujo sostenía a un bebé envuelto en una manta clara, y detrás la mujer sonreía con delicadeza. Esa inclinación de cabeza, esa expresión tranquila. Algo en la imagen despertó en María un golpe seco en el pecho. No era reconocimiento exacto, pero sí una familiaridad que la desconcertó. Ana se acercó y explicó que aquella foto no figuraba en ningún archivo del centro. Mateo había llegado sin información de sus padres y con algunas pertenencias imposibles de rastrear. María oía la voz de Ana a lo lejos mientras en su mente emergían destellos confusos, una nana, una voz femenina, un aroma suave de colonia. No sabía si eran recuerdos auténticos o simples sombras provocadas por la imagen que tenía entre las manos. Mateo la observaba atentamente. Con voz baja dijo que la mujer de la foto era alguien que te quería mucho. María se acuclilló para quedar a su altura y le preguntó si recordaba quién le había dado la foto. Él negó, frunciendo el ceño como si las piezas se le escaparan. Solo sabía que siempre la había tenido consigo. Esa respuesta aumentó la sensación ya familiar de que la foto tocaba un punto oculto de su propia historia. Ana tomó aire antes de añadir algo más. Años atrás, quizá demasiados, un hombre bien vestido había pasado por el centro preguntando por un bebé desaparecido. No dejó nombre, solo una descripción vaga, y nunca volvió. María sintió un estremecimiento. Pensó en los pocos datos de su propia infancia, encontrada envuelta en una manta sin identificación, trasladada por saturación de plazas, sin visitas, sin rastros, sin una sola respuesta. El silencio absoluto de su pasado había sido su única certeza. Ahora esa certeza empezaba a resquebrajarse. Mateo, sin comprender del todo, pero percibiendo la tensión, tomó la mano de María y le susurró que no tuviera miedo, que a veces los recuerdos tardan en despertar. Aquella simple frase la conmovió más de lo que esperaba. Se quedó unos minutos más con él, ayudándolo a colorear, aunque su mente ya navegaba entre pensamientos que no podía ordenar. Cuando se levantó para despedirse, Ana le ofreció guardar la carpeta, pero Mateo insistió en quedársela, como si aún quedara algo por revelar. Al salir, el aire frío de la calle no bastó para aquietar el torbellino en su interior. La ciudad seguía viva, pero María avanzaba como si cada paso abriera una herida vieja. Tenía derecho a buscar respuestas, o estaba removiendo un pasado que quizá nunca debió conocer. El miedo la recorría, sí, pero había también una chispa de valentía que no lograba extinguirse. Con el corazón acelerado, María decidió buscar la verdad, aunque le diera miedo encontrarla. La lluvia comenzó a caer justo cuando María llegó a la casa de Ana aquella tarde. No era un aguacero brusco, sino una lluvia fina, persistente,
que empañaba las ventanas y envolvía las calles de Madrid en un silencio suave. El aroma a chocolate caliente que escapaba desde el interior de la vivienda la recibió con una calidez inesperada. Ana había insistido en que fuese, asegurando que tenía algo importante, que debía mostrarle algo que no quería discutir delante de los niños del centro. María entró con cautela, con esa mezcla de curiosidad y temor que aparece cuando una persona presiente que está a punto de abrir una puerta interior que había mantenido cerrada durante años. El salón de Ana era pequeño, acogedor, iluminado por lámparas de luz tenue. Sobre una mesa baja junto al sofá, había una caja de cartón antiguo cerrada con una cuerda fina que parecía a punto de deshacerse. Ana le indicó que se sentara, y antes de tocar la caja le explicó su procedencia. Perteneció a una enfermera del antiguo hospital de maternidad fallecida hacía pocos meses. Sus familiares, sin saber qué hacer con las pertenencias, las habían donado al centro infantil donde ambas trabajaban. Nadie revisó nada con detenimiento, dijo Ana, mientras desataba la cuerda. Pero después de lo que hablamos, pensé que tal vez había algo aquí que podría interesarte. María sintió un estremecimiento. No sabía exactamente qué esperaba encontrar, pero su intuición, cada vez más inquieta, le decía que algo importante estaba por revelarse. Cuando Ana levantó la tapa, el olor a papel envejecido escapó lentamente. Dentro había cartas dobladas con cuidado, notas manuscritas y varias fotografías amarillentas por el paso del tiempo. Ana tomó una de ellas y se la entregó con una delicadeza casi ceremonial. María no sabía qué iba a ver, pero cuando sus ojos se posaron sobre la imagen, sintió que el mundo se detenía. Era la misma mujer que aparecía en los dibujos de Mateo, pero aquí su rostro tenía vida. Su sonrisa cálida, su expresión tranquila, la forma en que sostenía entre sus brazos a un bebé envuelto en una manta clara. A su lado estaba el hombre de mirada seria y protectora, más joven, vestido con una elegancia natural. Los dos irradiaban algo que María no supo definir al principio, pero que poco a poco comenzó a resonar en su interior como un eco antiguo. La foto vibraba entre sus dedos. No solo había similitudes, la mujer era casi una copia de ella, como un reflejo en un espejo que mostrara una versión más antigua, más serena de sí misma. María sintió un escalofrío. La memoria parecía querer despertarse, como si esa imagen estuviera golpeando una puerta que llevaba décadas cerrada. «No sabemos quiénes son», explicó Ana. La enfermera nunca habló de ellos, pero esta caja estaba marcada como confidencial. María tragó saliva, incapaz de apartar la mirada. Ana continuó revisando la caja. Entre los papeles encontró otras fotos, algunas notas breves, que mencionaban una desaparición, un bebé perdido. Una mujer fallecida poco después del parto. Ninguna nota daba nombres. Todo era vago, fragmentado, pero lo suficiente como para despertar un dolor antiguo. María sintió que el suelo bajo sus pies se volvía inestable. Durante toda su vida había cargado con la certeza de haber sido abandonada. Una verdad dura pero estable. Sin embargo, la posibilidad de haber sido arrancada de una familia que sí la buscó. Eso era un golpe que no sabía cómo manejar. «Toma», dijo Ana, de pronto mostrando un sobre pequeño sellado, con una palabra escrita a mano: Hidalgo. El apellido le atravesó el pecho como un susurro conocido. María lo tomó con las manos temblorosas. No lo abrió. No podía hacerlo todavía. En ese momento una voz suave interrumpió la tensión. Mateo, que había acompañado a María hasta la entrada, asomó la cabeza tímidamente y pidió permiso para entrar. Ana lo dejó pasar. El niño se acercó sin decir palabra, observando la fotografía sobre la mesa. No parecía sorprendido. Era como si confirmara algo. Señaló a la mujer de la imagen y luego levantó la mirada hacia María con una expresión seria, casi adulta, como si quisiera decirle sin palabras que aquella verdad ya estaba allí esperando que ella la enfrentara. «Es ella», murmuró Mateo. «Y tú te pareces mucho a ella». María sintió como el corazón se le encogía.
Mateo apoyó su mano sobre la de ella, pequeño gesto que la sostuvo cuando las emociones amenazaron con derrumbarla. Ana acomodó los papeles de nuevo, pero dejó el sobre sellado frente a María. Cuando estés preparada, le dijo, pero creo que este apellido no está aquí por casualidad. La lluvia seguía golpeando el cristal como si marcara un ritmo que acompañaba la respiración temblorosa de María. El olor del chocolate, el calor del salón, el silencio atento de Ana y la presencia tranquila de Mateo parecían rodearla empujándola hacia ese instante decisivo. María tomó aire sintiendo que el pasado, ese pasado que siempre creyó vacío, estaba por fin reclamando su lugar. Y allí con el sobre en sus manos comenzó a temblar. Antes de reunir el valor de abrirlo, María sostuvo el sobre sellado durante varios segundos, como si el simple tacto del papel pudiera atravesarle la piel. No tenía prisa en abrirlo. Una parte de ella deseaba hacerlo de inmediato, pero otra temía que tras leer su contenido todo lo que aún mantenía en equilibrio se derrumbara de golpe. Ana, viendo su indecisión, le sugirió esperar hasta sentirse preparada, pero María negó con suavidad. Sentía desde algún lugar muy hondo que ese momento llevaba siguiéndola desde hacía años, incluso antes de que ella misma fuese consciente. Con un suspiro largo rompió el sello. Dentro encontró un certificado de nacimiento. El papel, ligeramente amarillento por el paso del tiempo, mostraba un nombre que nunca había pronunciado en su vida: María del Carmen Hidalgo. Por un segundo creyó que sus ojos la engañaban. Lo leyó de nuevo despacio, letra por letra, sintiendo cómo el pulso se aceleraba. Hidalgo. La misma palabra escrita en el sobre. La misma que la fotografía insinuaba. La misma pieza que faltó siempre en el rompecabezas de su historia personal. Tuvo que apoyarse en la mesa para no perder el equilibrio. Demasiada información en demasiado poco tiempo. Ana la observaba con una mezcla de ternura y preocupación. Le explicó que aquello, por extraño que pareciera, no era tan inusual. Documentos traspapelados, archivos incompletos, historias que se pierden entre papeles antiguos. Pero María sabía desde lo más profundo de su intuición que aquello no era un trámite extraviado sin más. Había algo más grande oculto, cargado de dolor. Cuando levantó la vista, vio a Mateo mirándola con una seriedad atípica para su edad. Él preguntó si ahora estaba triste o contenta. María no pudo responder. Era ambas cosas al mismo tiempo. Ana decidió entonces compartir una información que había reservado. Muchos años atrás, tal vez más de 20, un hombre de porte impecable se había presentado en el centro preguntando por un bebé desaparecido. Describió a la madre, dejó un número de contacto y prometió regresar, pero jamás volvió. Nadie supo quién era. Su identidad quedó suspendida en un misterio que nunca se resolvió. El corazón de María dio un vuelco. Recordó la fotografía, la expresión del hombre, su melancolía contenida, y comprendió que aquella búsqueda perdida podía estar relacionada con su propia desaparición. La mujer de la foto no parecía en absoluto alguien que abandonaría a su hija. Se sentó lentamente en una silla, intentando ordenar sus pensamientos. El murmullo distante de la calle no lograba romper la burbuja de silencio que la rodeaba. Mateo se acercó un poco más, casi rozándole el brazo, y le preguntó si eso significaba que tenía una familia nueva. María tragó saliva. Le explicó con cuidado que no sabía si era nueva, pero que quizás siempre había estado ahí esperándola. Mateo la observó unos segundos intentando asimilar la importancia de esas palabras, y luego apoyó su cabeza en su brazo, un gesto pequeño, pero profundamente humano. La conversación se volvió más pesada cuando María admitió que no sabía qué hacer con la verdad recién descubierta. Buscar a ese hombre. Aceptar que su vida había sido siempre otra. Ana le recordó que la identidad no se construye solo con papeles, sino con afectos, vivencias, silencios, ausencias. Pero también le advirtió que ignorar aquella parte de su historia no la haría desaparecer. El apellido Hidalgo parecía tocar un punto demasiado profundo en su interior,
como para dejarlo pasar. Entonces tomó una decisión impulsiva pero inevitable. Iría al edificio donde trabajaba uno de los empresarios más respetados de Madrid, don Fernando Hidalgo. No tenía pruebas definitivas, pero algo dentro de ella le aseguraba que no era una coincidencia. El nombre, la foto, la historia del bebé perdido. Todo apuntaba hacia él. Ana le ofreció acompañarla, pero María prefirió ir sola. Sentía que ese viaje debía hacerlo sin testigos, con el corazón expuesto y la mente abierta. El trayecto hasta el Paseo de la Castellana fue silencioso. El cielo seguía nublado, aunque la lluvia había cesado. Madrid parecía más gris de lo habitual, como si la ciudad contuviera la respiración con ella. Al llegar a la Torre de Cristal, un edificio imponente que reflejaba un azul apagado, María se detuvo unos segundos. Su reflejo en la puerta le devolvía una imagen casi desconocida, la postura rígida, los ojos cargados de incertidumbre, el sobre aún en su mano. Un guardia de seguridad le indicó con amabilidad hacia dónde dirigirse. Al entrar en recepción, el ambiente cambió por completo. Mármol pulido, luces cálidas, un aroma leve a flores frescas. Todo transmitía esa elegancia silenciosa de las grandes empresas. La recepcionista levantó la vista al verla aproximarse. Era una mujer de voz suave, trato impecable, y la saludó con un cordial buenos días. María murmuró su nombre con inseguridad y preguntó casi en un susurro si podía hablar con don Fernando Hidalgo. La mujer estaba a punto de dar la respuesta estándar, pero al observar mejor su rostro, su expresión cambió ligeramente. La miró con atención, como si algo le resultara inquietantemente familiar. Los segundos se hicieron largos. La recepcionista ladeó la cabeza, entrecerró los ojos y finalmente dijo algo que dejó a María completamente inmóvil, con el aire atrapado en los pulmones. Señora, usted tiene los mismos ojos que el presidente. La recepcionista condujo a María por un pasillo silencioso, donde la luz del atardecer se filtraba a través de las paredes de vidrio. Cada paso resonaba en su pecho, como si su propio corazón marcara el camino. Cuando la puerta del despacho presidencial se abrió, un hombre de presencia tranquila pero frágil se volvió lentamente desde la ventana. Don Fernando Hidalgo tenía los hombros levemente vencidos, como si hubiese cargado durante años un peso del que nadie más sabía. Al verla, sus ojos se agrandaron. No dijo nada al principio. La contempló con la expresión de quien encuentra algo que ya había renunciado a buscar. María sintió un temblor subirle por los brazos. No sabía qué decir, pero tampoco hacía falta. Fernando fue quien dio el primer paso. Se acercó despacio, con incredulidad y emoción contenida, estudiando cada rasgo de su rostro, como si buscara certidumbre en su memoria. Le pidió que se sentara con una voz ronca, que parecía venir de muy lejos. Ella obedeció. Colocó sobre la mesa el certificado de nacimiento, el sobre y la fotografía antigua. Fernando los tomó con manos temblorosas. Cuando reconoció el rostro de la mujer de la foto, su esposa, la madre de la niña perdida, su respiración cambió. Acarició la imagen con una delicadeza reverencial, como quien toca una herida que nunca cerró. Le explicó que su hija desapareció el mismo día en que su esposa murió en el parto, que una enfermera aprovechó el caos y se llevó al bebé sin motivo claro. Durante años buscó pistas, recorrió hospitales, habló con jueces, asociaciones, amigos y desconocidos. Pero el tiempo, la culpa y la soledad fueron desgastándolo. Aún así, jamás dejó de esperar. María sintió que un nudo se le formaba en la garganta. No era una historia ajena. Era la suya, la que nunca conoció, y que sin embargo la había acompañado en silencio toda su vida. Entonces se oyó un golpe suave en la puerta. Era Ana con Mateo a su lado. El niño entró con timidez, observando el despacho con ojos curiosos. Fernando lo miró sorprendido, pero pronto esbozó una sonrisa amplia, casi instintiva.
Mateo caminó hacia María y le tomó la mano con naturalidad, como si ese gesto hubiera sido siempre suyo. Fernando se inclinó un poco para quedar a su altura. Cuando le preguntó su nombre, Mateo respondió con un hilo de voz, y luego señaló a María: ella no está sola. Yo tampoco. Aquella frase abrió algo profundo en Fernando. Comprendió que no solo había encontrado a su hija, también se encontraba ante un niño que necesitaba un lugar en el mundo como María lo necesitó tantos años atrás. Se incorporó lentamente mirándola con una mezcla de orgullo, alivio y amor recién descubierto. María sintió cómo las lágrimas pugnaban por salir. Toda su vida creyó que era un fragmento suelto, una sombra sin raíces. Y de pronto allí estaba un hombre que la reconocía sin dudar. Se sentaron los tres junto a la ventana desde donde Madrid comenzaba a iluminarse bajo el cielo violeta del invierno. Hablaron sin prisa. Fernando contó cómo habría sido su esposa, lo orgullosa que estaría. Habló de los años que la vida les arrebató. María compartió su infancia, su soledad, la fortaleza que fue aprendiendo sin testigos. Mateo los escuchaba mientras jugueteaba con un llavero del escritorio, mirando aquella escena como quien presencia algo hermoso nacer ante sus ojos. Cuando la noche cayó por completo, Fernando los miró a ambos. Su voz salió ligeramente quebrada, cargada de emoción contenida. «¿Y tú, pequeño?», preguntó mirando a Mateo. «¿Quieres quedarte con nosotros esta Navidad?». A veces la vida nos sorprende cuando menos lo esperamos, como esa luz suave que aparece al final del día, y nos recuerda que aún quedan cosas por sanar. La historia de María nos deja esa sensación, la de que incluso los caminos más largos pueden encontrar su hogar. Y antes de seguir, si esta historia te ha gustado, deja un 1 en los comentarios. Si crees que podría mejorar o quieres compartir tu opinión, escribe un 0. En el fondo, este viaje no va solo de reencuentros, sino de segundas oportunidades. Nos recuerda que el cariño verdadero no necesita grandes gestos, sino presencia, paciencia y esa valentía tranquila de quien decide tender la mano. Porque todos, sin importar nuestra edad o nuestro pasado, merecemos un lugar donde sentirnos queridos. Y como una lámpara encendida en una ventana durante las noches frías, un acto pequeño de bondad puede iluminarnos más de lo que imaginamos y guiarnos incluso cuando creemos estar perdidos. Tal vez esa sea la enseñanza más valiosa, que la familia no siempre es la que nace con nosotros, sino la que nos abraza cuando más lo necesitamos. Que reparar el pasado es posible si damos un paso, aunque sea pequeño, hacia el corazón de los demás. Y que la felicidad se construye día a día cuando aprendemos a vivir no solo para nosotros, sino también para quienes caminan a nuestro lado. Antes de cerrar esta historia, te invito a quedarte un momento con tus propios recuerdos. ¿Cuándo fue la última vez que un gesto sencillo cambió tu día? Si esta narración tocó tu corazón, compártela con alguien que esté buscando esperanza. A veces una historia así basta para recordarnos que nunca es tarde para empezar de nuevo.